No todas las madrugadas son iguales, pero hay una hora en el que el silencio respira. Hay trabajos que te quitan el sueño por el estrés, por las fechas de entrega o por la exigencia física. Pero hay otros que te quitan el sueño porque te enseñan que no estamos solos. Dicen que las casas guardan memorias, pero yo creo que guardan algo más denso. Soy contratista. Mi vida es viajar, llegar a los locales vacíos, llenarlos de vida y luego irme. Pero una vez, en Chalco, Estado de México, donde el local no estaba vacío, ya estaba habitado, y lo que viví ahí, junto a mi compañero, me enseñó que a veces para terminar un trabajo, no necesitas herramientas, necesitas permiso de los muertos. Recuerda que este espacio se construye con tus pesadillas. Si tienes una historia, un encuentro o algo que no puedas explicar, escríbeme a siniestro3am@gmail.com. Tu voz merece ser escuchada. Acomódate, apaga la luz y asegúrate de que estás realmente solo. Todo comenzó con una llamada de rutina. Teníamos que acondicionar un local comercial para una cadena de ropa y calzado. El destino, Chalco. Si conoces esa zona del Estado de México, saben que el aire ahí tiene un peso diferente. Es un lugar con mucha historia, sí, pero también con un frío que se te mete en los huesos. Llegamos después de horas de carretera. El Beto, mi compañero de 1000 batallas, iba manejando. Decidimos hacer lo que siempre hacíamos para ahorrarnos los viáticos del hotel. Dormiríamos dentro de la obra. Grave error. El lugar era imponente. Estaba en la planta baja de un edificio viejo de 6 niveles. Tenía 6 cortinas metálicas enormes, pesadas, oxidadas por el tiempo. Eran 12 metros de frente por 8 de fondo. Un cajón de concreto helado. Desde la entrada, si volteabas al horizonte, se veía el Popocatépetl, majestuoso, con esa cúpula de nieve que brilla con la luna. La vista era hermosa, pero el edificio se sentía como una boca abierta lista para tragarnos. Esa primera tarde conocimos al dueño, un hombre joven de unos 38 años. Había algo raro en él. Tenía piel grisácea, los hombros caídos y unos ojos hundidos que gritaban de cansancio. No cansancio de trabajo, sino cansancio de alma. También conocimos a doña Concha, la señora de la limpieza. Una mujer bajita, amable, de esas que te inspiran confianza de inmediato. Calculamos 3 semanas de trabajo. 3 semanas aquí, pan comido, le dije al Beto. Jamás imaginé que el miedo nos haría trabajar tan rápido que saldríamos huyendo en 12 días. Nos instalamos. Dividí el local con un muro provisional de tabla roca. De un lado quedó la bodega, donde se acostó el Beto. Del otro lado al área de ventas, donde me quedé yo. En medio dejamos una barra de atención al cliente a medio construir. Ahí encima dejamos toda la herramienta. Taladros, pulidoras y un rotomartillo industrial. Serían alrededor de las 10 de la noche. El silencio en ese local era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de mi laptop. Estaba viendo una película para distraerme. La única luz era del brillo de la pantalla. De pronto, lo sentí. No fue un ruido, fue un cambio de temperatura. El aire se volvió gélido de golpe. Levanté la vista de la pantalla. Al fondo del local, donde la oscuridad era más densa, vi algo. No era una sombra normal, era como una nube de tinta negra, una masa espesa que flotaba a medio metro del suelo. Me tallé los ojos pensando que era el cansancio del viaje, pero no. Esa cosa empezó a avanzar hacia mí. Me quedé petrificado. Sentí cómo se me erizaban los pelos de la nuca.
La sombra pasó cerca de mi cama improvisada, ignorándome, y giró bruscamente hacia el muro de tabla roca, justo donde dormía el Beto. La vi atravesar la pared como si fuera humo, y un segundo después se escuchó el golpe seco de unas pinzas cayendo al suelo del otro lado. «Gutiérrez, no me estés asustando, cabrón», gritó el Beto con una voz temblorosa. Yo solo atiné a tragar saliva. Apenas me salía la voz. «No fui yo, güey. Estoy acá viendo la película». Hubo un silencio tenso. No quise decirle lo que había visto. El Beto es miedoso y si le decía que una sombra acababa de cruzar la pared, era capaz de largarse y dejarme solo. Pasaron alrededor de 20 minutos. Yo seguía con la vista clavada en la oscuridad sin parpadear. Y entonces regresó. La misma masa negra salió del fondo, pero esta vez venía más rápido, más agresiva. Pasó tan cerca de mí que pude olerla. Olía a humedad, a encierro, a tierra mojada. El terror me paralizó la lengua. Quería gritarle al Beto, pero no pude. La sombra llegó a la barra donde estaba la herramienta. Se detuvo un instante, luego giró hacia la tabla roca y la atravesó de nuevo. Pero esta vez no solo cruzó, escuché un estruendo metálico violento. Fue un golpe brutal. El suelo vibró. Esa cosa había agarrado el rotomartillo de 10 kilos y lo había lanzado con una fuerza inhumana. El Beto salió corriendo de atrás del muro, blanco como un papel, temblando. «Aquí asustan, cabrón. Me acaban de aventar el rotomartillo a los pies». Yo solo asentí, temblando también. «Lo vi, Beto. Vi la sombra». Esa noche no pegamos el ojo. Juntamos los colchones y dormimos con la luz del celular encendida, espalda con espalda, vigilando la oscuridad. Ya a las 9 de la mañana, cuando entró el sol, sentí que volví a respirar. Llegó doña Concha con su cubeta y su escoba. «Buenos días, muchachos. ¿Cómo amanecieron?», nos preguntó con una calma que me desconcertó. Nosotros teníamos ojeras hasta el suelo. Me acerqué a ella y, casi susurrando, le conté: «Doña Concha, aquí hay algo. Vimos una sombra, nos aventaron la herramienta». Ella no se sorprendió, ni siquiera dejó de barrer. Suspiró con resignación y dijo: «Ay, muchachos, es mi patrona». «¿Su patrona?», pregunté. «Sí, la dueña del edificio. Falleció hace poco aquí mismo. Lo que pasa es que está inquieta». La señora se recargó en la escoba y bajó la voz. Su hijo, el dueño que conocieron ayer, agarró mucho la tomadera desde que ella se fue. Se está acabando el dinero en vicio y ella no descansa por verlo así. Está enojada. Nos quedamos helados, pero lo que dijo después fue lo más escalofriante. «Pero no se preocupen, ahorita voy y platico con ella para que ya no los asuste. Le voy a decir que ustedes solo vienen a trabajar». Lo dijo con tal naturalidad, como si fuera a hablar con una vecina molesta por el ruido y no con un espíritu que lanzaba martillos industriales. Esa tarde el clima de Chalco se volvió loco. Empezó a caer aguanieve. Yo soy de ciudad y nunca había visto nevar. Por un momento el Beto y yo nos olvidamos del miedo y salimos a tomar algunas fotos. Jugamos como niños con el hielo. Pero la alegría duró muy poco. Al caer la noche, el aguanieve se convirtió en una tormenta violenta. El viento aullaba entre los edificios. Afuera había unos pinos altos que se doblaban y chiflaban de forma siniestra. Nos encerramos. Eran alrededor de las 3 de la mañana y la tormenta golpeaba las cortinas metálicas como si quisiera entrar. De pronto, entre el ruido y el viento, escuchamos un llanto. Era un perro callejero llorando desesperado.
rascando la cortina metálica del lado de afuera, buscando refugio. Pobre animal, hay que dejarlo entrar, me dijo el Beto. Nos levantamos, caminamos hacia la cortina. Estábamos a 2 metros de abrir el cerrojo cuando el llanto del perro cambió. Ya no era un llanto de frío, era un alarido de dolor. Escuchamos claramente como algo levantaba el animal en el aire y luego golpearon el cuerpo del perro contra la cortina metálica. Fue un golpe seco, húmedo y brutal. El perro se cayó al instante. El Beto y yo retrocedimos, aterrorizados. No abrimos la puerta, sabíamos que lo que estaba allá afuera en la tormenta no era humano. Lo había matado de un solo golpe. Nos quedamos paralizados, pegados a los bultos de cemento, temblando de frío y de pánico. Y entonces ocurrió lo más extraño de todo. En medio de ese vendaval, con el viento rugiendo y el cadáver del perro del otro lado de la lámina, empezamos a escuchar voces. Eran 2 mujeres, 2 señoras platicando justo afuera de la cortina, pero no gritaban para escucharse sobre la tormenta. Hablaban quedito, con una calma imposible. Sus voces eran pausadas, tranquilas, como si estuvieran tomando café en una tarde soleada. Sí, pues así le dije. Escuchábamos murmullos ininteligibles, risitas suaves. La charla duró alrededor de 10 minutos. 10 minutos eternos donde el Beto y yo no nos atrevimos ni a respirar. ¿Quién se pone a platicar tranquilamente a las 3 de la mañana en medio de una tormenta de agua-nieve? Les puedo asegurar que nadie vivo. Cuando salió el primer rayo de sol, el silencio regresó. Doña Concha llegó temprano con un termo de café humeante y una sonrisa maternal. Buenos días, ya hablé con ella, nos dijo mientras nos servía. Ya le expliqué, ya los va a dejar trabajar en paz. Y por increíble que parezca, así fue. La sombra no volvió, los ruidos cesaron, pero el Beto y yo no queríamos averiguar más. Trabajamos con una energía frenética, poseída por la urgencia de irnos. Un trabajo de 3 semanas los terminamos en 12 días, un récord absoluto. El día que entregamos las llaves vi al dueño a lo lejos. Seguía con ese aspecto gris, cargando una botella en una bolsa de papel. Entendí entonces que su cansancio no era físico. Era el peso de tener a su madre muerta respirándole en la nuca, atrapada en ese edificio, furiosa o triste. Hoy recuerdo Chalco y entiendo algo importante. El miedo es un gran motivador para terminar rápido un trabajo, pero también aprendí, gracias a Doña Concha, que ante lo inexplicable, a veces la mejor herramienta no es un roto martillo y una pared de tabla roca. La mejor herramienta es el respeto, porque hay lugares que tienen dueños, y no siempre son los que aparecen en las escrituras. Esa fue la historia de Chalco, un lugar donde el frío y la soledad se mezclan con los que no quieren irse. Pero ahora vamos a cambiar drásticamente de escenario. Vamos a dejar atrás el aguanieve y el viento helado para trasladarnos al calor sofocante de Tecomán. Si crees que el frío asusta, espera escuchar lo que el fuego puede hacer. La siguiente historia nos recuerda que hay palabras que, una vez dichas con rabia, pueden invocar presencias que queman, literalmente. Hay lecciones que se aprenden con palabras y otras que se graban en la piel. Dicen que las palabras tienen poder, que cuando uno grita con coraje, cuando uno maldice su propia sangre, hay cosas en la oscuridad que están escuchando, esperando una invitación para entrar. Yo soy Alejandra Rodríguez y lo que voy a contarle sucedió en Tecomán, en una de esas noches donde el calor no te deja pensar con claridad.
Si tienes hijos, escúchame bien. Y si alguna vez has deseado tener otra vida, ten cuidado, porque alguien podría concedértelo. Vivíamos en un terreno grande, de esos típicos de acá de Tecomán, donde la familia va construyendo poco a poco. Era como un pequeño rancho familiar. La casa de mi mamá estaba al frente, la mía un poco más atrás, y todo rodeado de árboles, tierra suelta y esa oscuridad densa que solo existe en el campo cuando cae el sol. Recuerdo que era un día pesado. Venía de trabajar con los pies hinchados y la cabeza embotada. Lo único que quería era llegar, recoger a mis 3 hijos que le dejaba encargados a mi mamá y descansar. Pero al llegar, el ambiente ya estaba tenso. Mi mamá me estaba esperando en la puerta y por su cara supe que no iba a ser una noche tranquila. Alejandra, tienes que hacer algo con el mayor, me dijo, sin siquiera saludarme. Estaba molesta, de verdad molesta. Me contó que mi hijo, el más grande, había estado incontrolable. Se le había pasado trepado en los árboles más altos y caminando por la barda perimetral. Se va a matar, Alejandra, me decía mi mamá mientras se persinaba. Le grité que se bajara, le rogué y se rió de mí. No me hace caso. Yo sentía esa mezcla de vergüenza y coraje que sentimos las madres cuando nuestros hijos fallan. Llamé al niño, él llegó arrastrando los pies, con esa actitud desafiante de quien sabe qué hizo mal pero no quiere admitirlo. Mi mamá lo encaró ahí mismo. Dile a tu madre lo que hiciste. Pero él, mirándome a los ojos, lo negó todo. Es mentira, gritó. La abuela está loca, yo no hice nada, solo estábamos jugando. La discusión subió de tono rápido. Yo estaba cansada, mi mamá estaba alterada y él estaba en esa edad rebelde donde creen que lo saben todo. Ya cállate y pide disculpas, le grité, perdiendo la paciencia, y entonces él soltó las palabras malditas. Se puso rojo del coraje, apretó los puños y me gritó en la cara. Los odio. Hubiera querido tener otra familia. Ojalá no fuera mi madre ni mi abuela. El silencio que siguió a eso fue terrible. Se sintió como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Lo agarré del brazo y lo llevé a rastras hasta nuestra casa, al fondo del terreno. Te vas a tu cuarto ahora mismo, le ordené. Sin luz, sin Nintendo, sin nada. Te quedas ahí a pensar en lo que acabas de decir. Me encerré, apagué las luces de la casa y me senté en la sala, a oscuras, tratando de calmar mi propio llanto. No sabía que esa sería la última vez que escucharía su voz normal en mucho tiempo. Pasaron las horas. La noche en el rancho cayó por completo. Si conocen Tecomán saben que el silencio allá afuera es distinto. Se escuchan los insectos, el viento moviendo las hojas de los limoneros, algún perro ladrando a lo lejos. Yo seguía despierta. El enojo ya se me había bajado y empezaba a entrarme la preocupación. Estaba a punto de ir a verlo, de levantarle el castigo cuando lo escuché. No fue un grito, ojalá hubiera sido un grito, fue un ahogo. Fue un sonido gutural, seco, horrible. Como cuando tienes una pesadilla y tratas de gritar con todas tus fuerzas, pero el aire no sale de tu garganta. El sonido venía de afuera, del patio. Me levanté de un salto, el corazón me latía en la garganta. ¿Hijo? Grité. Corrí hacia la puerta trasera. En el rancho el baño no estaba dentro de la casa. Era un cuartito aislado, un cubículo de ladrillo allá afuera, en medio del patio oscuro, a unos 20 metros de la puerta. La luz del baño estaba apagada, pero la puerta estaba entreabierta. Corrí. Sentía la tierra suelta bajo mis pies. Al llegar al baño empujé la puerta. Lo que vi me persigue hasta hoy en mis sueños. Mi hijo estaba tirado en el suelo, en un rincón hecho bolita.
Estaba temblando, pero no era un temblor de frío, eran espasmos violentos como toques eléctricos. Tenía los ojos desorbitados, fijos en la nada, llenos de un terror absoluto, blanco. Mi amor, ¿qué tienes?, le grité, arrodillándome a su lado. Lo tomé de los hombros para levantarlo y él dio un respingo, como si yo le quemara. Fue ahí cuando lo vi, en sus brazos. Tenía marcas rojas como dedos marcados a presión en su piel. Pero lo peor estaba en su cara, en la parte superior del labio, justo debajo de la nariz. Tenía una quemadura. La piel estaba levantada, roja, con una ampolla formándose, como si alguien le hubiera puesto un hierro hirviendo en la boca para callarlo. No hablaba, abría la boca, movía la lengua, pero no salía sonido, solo ese balbuceo desesperado. Lo cargué como pude, pesaba como si estuviera muerto. Lo llevé adentro, le lavé la cara, le revisé el cuerpo. No había nadie más en el patio, no había fuego, no había agua hirviendo cerca. Solo estábamos él y yo, en la oscuridad del rancho. Esa noche nadie durmió. Lo llevé al médico al día siguiente. Le curaron la quemadura del labio y dijeron que era de 2º grado. ¿Con qué se quemó, señora?, me preguntaban con sospecha. Y yo no sabía qué decir. No sé. Pero lo más grave no era la herida física. Mi hijo dejó de hablar. Pasó un día, una semana, un mes. Lo llevamos al psicólogo, le hicimos estudios neurológicos y el diagnóstico: mutismo selectivo por trauma severo. ¿Pero trauma de qué? ¿Qué había visto mi hijo en ese baño en los 2 minutos que tardé en llegar? Él solo se comunicaba con señas, tenía la mirada como perdida. Ya no subía a los árboles, ya no corría. Se pasaba los días sentado junto a mí, agarrándome la mano con fuerza, como si tuviera miedo de que yo desapareciera si me soltaba. Pasaron 4 meses. 4 meses de silencio, de terapias de lenguaje, de angustia, hasta que una tarde su voz regresó. Estábamos sentados en la mesa. Él empezó a llorar bajito, cuando soltó un «mamá», susurró. Su voz sonaba rasposa, extraña, como si no la hubiera usado en años. Solté lo que estaba haciendo y lo abracé. «Dime, hijo, dime qué pasó esa noche». Y entonces, temblando, me contó la verdad. Me dijo que esa noche, encerrado en su cuarto y todavía enojado, sintió ganas de ir al baño. Salió al patio, estaba todo oscuro. Entró al cubículo del baño y cerró la puerta, y ahí, y en ese espacio cerrado de 2 por 2 metros, la temperatura empezó a subir. Dijo que sintió un calor insoportable, como si hubiera abierto la puerta de un horno. Y entonces lo vio. En la esquina del baño, donde no debería caber nadie, había un hombre. Pero no era un hombre normal. Mi hijo lo describió con palabras que un niño no debería conocer. Dijo: «Mamá, el señor estaba prendido, estaba hecho de fuego». Me contó que la piel de ese ser era como carbón de mezquite cuando está al rojo vivo. Se le veían las grietas naranjas en la carne y salía humo de sus hombros. La ropa que traía eran jirones que se consumían sin terminar de quemarse. El olor, dijo que olía a carne chamuscada y a azufre. Mi hijo quiso gritar, quiso abrir la puerta, pero el ser se movió con una velocidad inhumana. Se le puso enfrente, bloqueando la salida. El calor le quemaba la cara a mi niño. Ese ser se agachó hasta quedar a su altura. Sus ojos eran 2 brasas encendidas y le habló no con voz, sino con un sonido que le retumbó en los huesos, como leña tronando.
Así que no quieres a tu familia. Le dijo la cosa. Así que le faltas el respeto a tu madre. Mi hijo estaba paralizado del miedo. El ser levantó una mano negra humeante con dedos largos. Por faltarle el respeto a quien te dio la vida, me hice presente. Entonces, el ser estiró el dedo índice. El dedo estaba incandescente, brillando en naranja vivo, y se lo puso en la boca, en el labio superior. El dolor fue lo que le provocó ese grito mudo. El ser lo quemó para callarlo, y antes de desaparecer le dejó una advertencia. Si vuelves a desear irte, si vuelves a maldecir a tu sangre, voy a volver. Y la próxima vez, no solo te voy a callar, te voy a llevar conmigo donde el fuego nunca se apaga. Cuando mi hijo terminó de contarme, yo estaba helada. La quemadura en su labio ya era una cicatriz, una marca rosada que lleva hasta el día de hoy. Mucha gente dice que es un cuento, una historia inventada para que los niños se porten bien. Pero yo vi sus ojos esa noche. Yo curé esa quemadura que no tenía explicación lógica. Y yo viví esos 4 meses de silencio aterrador. No sé qué fue lo que se le apareció a mi hijo. Si fue el diablo, un alma en pena o una manifestación de su propia ira. Solo sé que desde esa noche en el rancho nunca volvimos a dejar que los niños salieran solos al baño. Y mi hijo nunca volvió a levantarme la voz, porque él sabe mejor que nadie que hay cosas peores que un castigo de mamá. Hay cosas que arden y que están esperando en la oscuridad. Si estas 2 historias lograron erizarte la piel, la mejor forma de apoyar este proyecto es suscribiéndote y activando la campanita si estás en YouTube. Es la única manera de asegurar que te avise la próxima vez que abramos la puerta a lo desconocido. Si tú tienes una historia que contar, no importa si es corta o larga, envíala a siniestro3am@gmail.com. Queremos ser la voz de tu experiencia. Regálame un me gusta si quieres más relatos de provincia. Esto fue Siniestro 3am.